Los bebés que nacen antes de tiempo requieren de cuidados especiales al nacer. De lo contrario, corren el riesgo de desarrollar alteraciones neurológicas o sensoriales. Pero, ¿qué probabilidades tiene un niño prematuro de sobrevivir sin secuelas? ¿Será que tendrá un desarrollo más lento? ¿Qué pueden hacer los padres para estimular su crecimiento y neurodesarrollo? Hoy en Diálogos en Confianza, infórmate, porque hablaremos de los niños prematuros. Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto saludarlos. Yo soy Cristina Jauregui y estoy muy contenta de saludarlos esta mañana con este tema tan importante, niños prematuros. Estamos aquí en Diálogos en Confianza. Y bueno, esto de los niños prematuros, la verdad es que cuando nosotros nos embarazamos siempre pensamos en que van a ser nuestro bebé, pensamos en muchísimas cosas, de qué color le vamos a poner el cuarto, qué cosas vamos a comprar y qué vamos a hacer con ellos cuando ellos nazcan. Y rara vez nos sentamos a pensar si existe la posibilidad de que nazca prematuro. Y si nace prematuro, ¿qué es lo que sucede con esos bebitos prematuros? Hoy nos vamos a preguntar qué pasa con la mamá, si a las mamás les da depresión posparto, si se pueden vincular con estos bebés y si no, cómo ayudarles a que se vinculen. Y qué pasa con estos bebitos que nacen prematuros, si tienen secuelas, cómo ayudarlos, si la estimulación temprana ayuda, hasta dónde ayuda. Todo esto vamos a platicar el día de hoy. Así es que quédate con nosotros las siguientes dos horas y recuerda que, bueno, queremos escucharte. Este programa es para ti. Buenos días, Oscarito, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú, Cristi? Muy bien. Me da mucho gusto saludarte y Buenos darle días. la bienvenida a las personas que a diario se conectan a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, y las llamadas telefónicas, que por cierto de una vez les doy el teléfono, 51 66 40 00, es el teléfono del centro de contacto con la audiencia aquí en Canal 11. Y si quieren ver además el programa a través de internet completamente en vivo, la dirección para hacerlo es www.canal11live.tv/internacional para que nos puedan acompañar durante estas 2 horas completamente en vivo. Además de que lo pueden ver en YouTube a partir de las 6, 7 de la noche aproximadamente, este mismo programa en su repetición. Bueno, a continuación, si les parece bien, vamos a ver una cápsula que nos habla acerca del parto prematuro, y seguramente tanto tú como yo tenemos muchas dudas, así que vamos a verlo. Un parto prematuro se considera todo recién nacido que nace antes de las 37 semanas de edad gestacional. Prematuro tardío va de la 34 semana de gestación a la 36.6. Prematuro extremo es aquel que pesa menos de 1000 gramos y que tiene menos de 28 semanas de gestación. Lo más frecuente son procesos infecciosos de la madre, infección de vías urinarias, cervicovaginitis, también el hecho que sea una madre adolescente o que sea una madre que se embaraza tardíamente, esto es después de los 35 años de edad, los embarazos múltiples, que la madre esté desnutrida, que desconozca que tiene que tener un control prenatal adecuado, que suba muy frecuentemente escaleras o que haga trabajos pesados. Eso también puede incrementar el riesgo de un parto prematuro. La estadística es del 10% a nivel nacional, aunque aquí en el instituto se llega a presentar entre el 26 al 30%, porque es un hospital de alta especialidad. Sí se afecta el vínculo madre-hijo definitivamente. Si este niño tiene que estar los 9 meses intrauterinamente y rompes este vínculo, este paciente queda en una terapia intensiva en el cual aquí hay una ruptura por completo. Lo que han tratado de hacer algunas terapias es prácticamente dejar la entrada libre a la madre para que esté el tiempo mayor posible dentro de la terapia, pero está roto por completo el vínculo. Se ha demostrado que hay una mejor recuperación, que salen mucho más rápido, que emocionalmente tanto la madre como el bebé le va mucho mejor. La madre porque se le quita el estrés, el quitarle el estrés ayuda también a que su hijo mejore porque le transmite en ese momento la tranquilidad al paciente, se le permite que lo toque, que le hable, que le cante. Todas estas cosas están perfectamente permitidas y está demostrado que a un paciente le va mucho mejor si realmente la madre está el más tiempo posible con ella. Nosotros aquí en el instituto contamos con un grupo de apoyo muy bueno. Nuestros médicos platican con las personas y nuestras enfermeras los capacitan
para poderlos tocar, para poderlos manejar. Les enseñan desde hasta darles un medicamento, poderlos bañar, poder estar manejándolo con ellos. Y también tenemos el programa de apoyo por parte de psicología. Cuando hay una persona que requiere más apoyo, es un apoyo especializado para esta persona, pero también tenemos, por ejemplo, un día a la semana todos los papás de cuyos hijos están en las terapias intensivas reciben este apoyo psicológico. Entonces es un grupo de trabajo completo donde tiene que intervenir el médico adscrito, la enfermera, es psicología, la nutrióloga, la de banco de leches, para que también le pueda explicar en qué consiste todo un evento de un parto prematuro y cómo podemos ayudar a su paciente. Bueno, pues creo que es una cápsula muy completa que nos da una primera visión de qué es esto de tener un bebito prematuro. Bueno, te voy a presentar a mis especialistas del día de hoy. Tenemos a Marta Lucía Granados Cepeda. Ella es pediatra neonatóloga del Instituto Nacional de Perinatología de la Secretaría de Salud. Bienvenida. Gracias, buenos días. Buenos días. También tenemos con nosotros a Angélica Gómez. Ella es psicóloga y presidenta fundadora de la Asociación Mexicana para Padres de Niños Prematuros, Pequeño Nunu AC. Bienvenida, Angélica. Buenos días. También tenemos con nosotros a Rosy Mendizábal, directora general de la organización Nacer Temprano y Vivir en Grande. Bienvenida. Gracias. Qué gusto tenerte por aquí. También tenemos a Tere del Rocío Márquez. Ella es psicóloga y presidenta de Semillas de Amor AC. Bienvenida. Qué Gracias, gusto. buen día. Y acompañando a Óscar Virués está Karina Falcón. Ella es coordinadora de publicaciones en Nacer Temprano. Bienvenida también. Gracias. Qué gusto tenerlas a todas por aquí. Y por supuesto le doy la bienvenida a nuestro público. Ya escucharon por ahí que tenemos a varios pequeñitos que nos están acompañando. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, a mí me gustaría empezar preguntándoles a todas ustedes. Vimos en la cápsula que hay que son varias las razones por las cuales esto sucede. Pero, ¿cuál sería la razón más frecuente y la más peligrosa para tener un bebé prematuro? Bueno, la causa más frecuente, como comentaba en la cápsula la doctora Romero, son las infecciones. Y esto hace que nazca antes de tiempo, pero que también el niño pueda nacer infectado. Y eso aumenta el riesgo y va a tener más problemas además de la prematurez. ¿Qué tipo de infecciones, Marta, son las que tendrían que...? Infecciones urinarias y infecciones cérvico-vaginales son las más frecuentes. Entonces, cuando una mamá tiene esas infecciones, ¿cuánto es el porcentaje que aumenta de probabilidades de tener un bebé prematuro? Es muy alto. De hecho, cuando hay un nacimiento prematuro, que no hay una causa evidente de un accidente, de que sea embarazo múltiple de varios fetos, lo primero a descartar es una infección. Es una infección hasta no demostrar lo contrario. Y los gérmenes, tanto de la orina como de la vagina, pueden atravesar la placenta íntegra, aunque no esté rota, causan inflamación y es lo que hace que se desencadenen las contracciones y empiece el trabajo de parto antes de tiempo. ¡Wow! Fíjate. Sí. Si me lo permites, a mí también me parece que y un problema muy relacionado con esto es la falta de seguimiento durante el embarazo, y entonces puede repercutir el no darse cuenta a tiempo de una infección, y a mí me parece que es un problema muy grave e importante en nuestro país, el hecho de que no haya un seguimiento adecuado durante el embarazo y que no se asista regularmente con el médico. Rosy, ¿a qué le llamarías un seguimiento adecuado? O sea, estaríamos hablando de por lo menos una vez al mes. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál sería un seguimiento adecuado? Bueno, mira, hasta donde yo tengo entendido, tal vez Marta nos pueda decir más, la norma es que por lo menos debe haber 5 visitas durante el embarazo. Y es lo mínimo. Lo que acaba de comentar es muy importante. De hecho, cuando una mujer, lo ideal es de que antes de embarazarse tuviera todos los exámenes, perfil tiroideo, saber anemia, todo esto. Pero la mayoría de las veces no se da así. Entonces, ya establecido el embarazo, uno de los exámenes que se debe de hacer siempre es un examen de la orina, un examen general de orina. Y también que el médico le explique a la mamá, hay flujos que pueden ser normales, hay algunos que pueden ser por el embarazo, algunos en las mujeres se pueden relacionar con el ciclo menstrual, pero hay otros que son datos de alarma. Entonces es educación y prevención, ¿no? Y cuando hay embarazos con mayor riesgo o cuando ya hubo una infección, no nada más quedarse tranquilo con haber dado un tratamiento. Al terminar el tratamiento yo tengo que tomar un cultivo para tener
la seguridad de que esa infección ya no existe. Claro, que ya no está ahí. Entonces, bueno, muy seguido. Sí, por favor. Yo creo que aquí también radica la importancia de que todo ese seguimiento se tiene que hacer por parte también del ginecólogo perinatólogo. Claro. Sin embargo, nosotros como organizaciones y como que estamos involucradas en el nacimiento pretérmino, en atención a las familias, también involucrarlos un poco en la prevención del parto. Claro. Si bien es cierto, es un área completamente que se puede delegar al ginecobstetra o a las organizaciones de cuidado materno-infantil, otras organizaciones que están muy involucradas en este asunto, nosotros también tenemos que hacer como esta labor, esta parte, ¿no? Claro. Oigan, y bueno, ¿qué áreas del feto se ven afectadas por un parto prematuro? Perdón, antes me gustaría comentar que ha crecido tanto el problema de nacimientos prematuros a nivel mundial que de 2005 a 2012 eran 12.9 millones de niños que nacían en todo el mundo y actualmente, bueno, hasta el 2010, con las estadísticas dadas de la OMS en 2012, estamos teniendo 15 millones de niños naciendo prematuros. Y dan la causa porque, bueno... Son múltiples y depende. América tiene mucho que ver también con embarazos de adolescentes, de menores de edad, y en Europa es más por mayores de 35 años. Pero aquí lo interesante es que la OMS lanza el reto que para 2025 se deben de reducir estos nacimientos prematuros. Aquí lo importante es saber que, bueno, hace unos días la secretaria Rosario Robles dijo que no íbamos a cumplir las metas que se habían establecido del milenio. Y es algo grave porque involucra el nacimiento prematuro, estamos hablando de embarazos de riesgo. Claro. Y muchas veces estos embarazos de riesgo tienen que ver con que no hay un seguimiento, no hay una preparación para el embarazo, son mujeres que muchas veces tienen hipertensión, tienen diabetes gestacional, tienen cardiopatías y se embarazan sin prepararse, no hay un seguimiento. Tere, ¿por qué esta división? ¿Por qué en las mujeres de corta edad, adolescentes, y por qué también en este otro sector de las mujeres mayores? ¿Qué pasa en esos dos puntos? Lo que ocurre es que se habla que cuando son menores de 18 años no han alcanzado la madurez, entonces tienen mayor riesgo de tener un parto prematuro. En el caso de las mujeres arriba de 35 años, recordemos que cuando nosotros nacemos ya traemos el número de ¿son ovocitos? Sí. Que que se van a transformar en óvulos y que van a ser fértiles, que lo va a permitir ser fértil. Ajá. Entonces, conforme va pasando la edad, a los 35 años se habla ya de embarazos de alto riesgo. Y conforme va pasando, va aumentando, digo, la doctora es la experta en esto. Se llama, de hecho, se llama edad materna avanzada ya después de... ¿Después de qué edad? ¿De los 35? Ya es edad materna ¿Y antes avanzada. de los 18? Sí, ya, antes de los 18 lo que comentaba es muy importante. Es una niña que todavía se está nutriendo, que apenas está desarrollándose. Entonces es la competencia de dos niños por los mismos nutrientes. Y eso aumenta el riesgo. Y en la edad materna avanzada ya empieza la oxidación del organismo, la ley de vida. Entonces ya la oxigenación, la placenta, ya empieza a tener la mamá más enfermedades que puedan complicar este embarazo. Pero qué curioso que ahora hemos visto viejos. muchísimo más la tendencia a que las mujeres se embaracen en esa edad, o sea, desde los 35 a los 40. Porque la mujer trabaja hoy en día, en otro programa comentaba, ¿no?, que es la peor traición para la mujer, que cuando apenas está logrando su desarrollo profesional y va a empezar a conseguir un buen trabajo, viene el declive de la edad reproductiva. Por eso ahorita hay bancos de óvulos, para que yo mis óvulos, estando joven, los guarde, los congele, y cuando desea un embarazo sean óvulos que no tienen riesgo de haber envejecido y que yo tenga un niño con problemas. A ver, un niño con problemas, pero esos óvulos también, al introducirlos a un cuerpo que ya está en proceso de oxidación, como tú lo comentaste, ¿no también corren el riesgo de ser prematuros? Disminuye el riesgo de que pueda tener un problema cromosómico, ¿no? Ajá, sí. Y si yo tengo la conciencia de que me voy a embarazar en una edad mayor, me voy a cuidar, voy a tomar ácido fólico, me voy a preparar para ese embarazo, previniendo infecciones, un perfil tiroideo, una curva de tolerancia a la glucosa, entonces eso va a hacer que mi embarazo tenga menos riesgo de que sea prematuro. Claro.
Y en los prematuros hoy en día son más por dos circunstancias. Hoy en día con todo lo de la biología de la reproducción humana, los embarazos múltiples, los de alto orden fetal son cuando son más de 2 fetos. Aumentan el riesgo porque no hay un espacio donde puedan seguir creciendo. Y que aparte ahora son más comunes, ¿verdad? Son más comunes por todo lo mismo de que las mujeres que no se puedan embarazar, y esto hace ese peso que se desencadena el trabajo de parto. Wow. Y algo muy interesante en los prematuros que comentaba la doctora, en la clasificación de los prematuros hay un capítulo que es el prematuro tardío, que en los últimos años ha tenido mucho peso. Se considera niño de término de 37 semanas en adelante, hasta 41.6, 42 o más es postérmino. Pero dentro de los prematuros, el tardío es el más frecuente, y dice uno que es el que está entre 34 y 36.6, o sea, cercano al término. Y algo muy interesante que hemos visto en las estadísticas, que lo que ha aumentado, que dentro de los prematuros esos sean los más frecuentes, es un mal cálculo de la edad gestacional por el ginecólogo. Que a veces la mamá dice, bueno, es que yo cumplo 37, estoy segura que me embaracé tal día. No, o sea, no tenemos que sacarlo en el límite de la prematurez y de término, podemos esperarnos a las 38, 39. Y esa ha sido una causa muy frecuente de que aumenten los prematuros. Un mal cálculo al momento de resolver el embarazo. ¡Qué bárbaro! La cesárea necesaria. Sí, ya estamos, vamos a ir a un corte, pero Oscarito, si nos quieres hacer algunos comentarios. Es que a propósito de lo que comentabas, hay alguien en Facebook, Luis Ramírez dice, mi esposa tiene un embarazo gemelar y la mayoría nos comenta que es casi seguro que no llegue a término. ¿Qué tan real es esto? Y si es real, ¿qué previsiones debemos de tener? Mi esposa tiene 39 años y aproximadamente 5 meses. Pero bueno, la respuesta regresando de esta pausa, así que no se vayan. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y nos quedamos con una pregunta muy interesante que nos están haciendo a través de las redes, Oscar, por favor. Sí, la repito, es de Luis Ramírez y dice, mi esposa tiene un embarazo gemelar y la mayoría nos comenta que es casi seguro que no llegue a término. ¿Qué tan real es esto? Y si es real, ¿qué previsiones debemos tener? Mi esposa tiene 39 años y aproximadamente 5 meses. Tuvo amenaza de aborto a los 3 meses y de pronto todo se ve normal. Bueno, ahí es prevención, ¿no? No necesariamente los gemelares, los que son de 2 productos, tienen que ser prematuros, y ahí el cuidado, tuvo infección de vías urinarias, tuvo amenaza de aborto, ahorita tiene que ella dar un seguimiento de tener exámenes de orina frecuentes, reposar en el último mes, sobre todo en el último trimestre, no cargar cosas pesadas, estar en reposo, no subir de peso, pero no forzosamente un gemelar tiene que ser prematuro. Sin Ahora, embargo, comenta también, comenta algo que se me hace interesante, no porque el embarazo sea gemelar, sino cualquier tipo de embarazo. Sí, claro. Cuando hay ciertas complicaciones, Claro, ¿no? riesgos, claro. Y de pronto, parece que todo está bien, a veces pensaríamos que entonces ya todo se resolvió mágicamente, Claro. pero Sí, como dicen, o sea, como que ya la estás prevención, libre, ¿no? Exactamente. Seguimiento. Sin embargo, puede haber alguna falla. Si ya todavía. les dijeron que es un embarazo de alto riesgo, las medidas son el reposo, estar muy alertas, mantenerse en contacto con su médico. Sin embargo, a mí sí me gustaría agregar algo que es muy importante y que nadie nos lo dice, y en Nacer Temprano nos preocupa muchísimo eso, que es, estos papás se pueden preparar para un nacimiento antes de tiempo, y sería muy importante. ¿Cómo es? Si sus bebés llegaran a nacer antes de tiempo, bueno, van a requerir una serie de cuidados diferentes a la de los niños a término. Es posible que necesiten, por ejemplo, estar en una incubadora, es posible que necesiten permanecer en la unidad neonatal. Sería buenísimo que pudieran ellos involucrarse más. ¿Qué es una unidad neonatal? ¿Quiénes son los especialistas? ¿Y cómo ellos pueden participar de los cuidados de sus bebés? Esto es importantísimo, porque ahora muchas organizaciones que trabajamos en conjunto, como es Pequeño Nunú, Semillas de Amor, Con Amor Vencerás, que no está aquí, Mundo Prematuros, abogamos porque a los padres se les permita permanecer más tiempo con sus bebés. Pero para eso los padres también tienen que estar capacitados. Ellos deben decidir si quieren también, porque es muy impactante llegar y ver a tu bebé conectado a miles de máquinas, pequeñitito, te da
pavor tocarlos. Claro. Entonces, saber qué tipo de cuidados necesita un bebé, informarse sobre el método canguro. En el hospital en el que los van a tener, les permiten hacer método canguro. Su médico está a favor del método canguro. La lactancia, cómo empezar la extracción desde el primer momento, aunque sus bebés no coman vía oral. ¿Qué estrategias? Me acerco con una consultora de lactancia. Los padres en embarazo de alto riesgo necesitan informarse. No, bueno, yo creo que con eso está muy bien. Yo quisiera ahondar un poquito en esto. Finalmente, esto también es como la cuestión de causar como estrés. De repente se ha visto mucho en cursos profilácticos con lo que yo me invitar a estas personas a preparar a los papás. Y he recibido como comentarios de, en el curso profiláctico vienen a estar tranquilos y yo no los voy a estresar. Los bebés, los papás que vienen a tomar curso profiláctico no tienen hijos prematuros. A mí se me hace una sentencia, claro, pero completamente fuera de lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente un embarazo también cuidado, un embarazo también vigilado, un embarazo con control mensual también ha derivado en nacimiento prematuro. Oigan, a mí me gustaría sentir culpables, claro. ¿no? Yo creo que lo primero que debe pasar, y contestando la pregunta del auditorio, es que si yo sé, ya me han dicho que tengo riesgo de que sea un niño prematuro, lo primero es saber en dónde va a nacer mi niño. Sí, claro. Si tiene riesgo de ser prematuro, un lugar donde sean especialistas, porque eso va a disminuir el riesgo que desde el nacimiento vaya a tener un problema. A mí me gustaría, hablando de esto, Marta, del riesgo, ¿qué es lo que sucede? O sea, dependiendo la semana hay diferentes consecuencias del embarazo. ¿Nos puedes decir qué es lo que sucede con ese bebé que nace prematuro? El niño menor de 34 semanas por inmadurez de la matriz germinal tiene mayor riesgo de que tenga hemorragia del cerebro. Y eso aumenta a futuro de acuerdo al grado de la hemorragia de que pueda tener daño neurológico. El niño menor de 34 semanas que ingresa a una terapia, también por las altas concentraciones de oxígeno puede tener problema de la vista, retinopatía del prematuro. Y en un lugar en donde saben esto, les hacen el estudio para si tienen este problema, hacer procedimientos láser y que no quede ciego. También el tamiz auditivo, porque ese niño por muchos procedimientos, medicamentos que pueden ser tóxicos para el oído, tienen que tener un tamiz y un seguimiento. Depende la vía de nacimiento, también aumenta el riesgo, y que tienen que llenar ciertas características para que tengan seguimiento. Eso es muy importante porque hay niños que sabemos que nació así y yo tengo que vigilar que a futuro no tenga un problema. Y no cuando los llevan a los 2 años que el niño ya tiene un problema establecido. Entonces, una persona que hace este seguimiento puede detectar a tiempo problemas del lenguaje, del habla, motoras, y damos estimulación neuromotora, que no tengan vicios de postura. Y además, ustedes que bueno son aquí las que más saben en esto, que también no irnos del otro lado, que por haber sido prematuro, sobreprotegerlo. Ahorita hablamos de esta, ahorita hablamos de esta parte, pero antes quiero que me acompañen, por favor, todos, a ver esta cápsula. Bueno, es una entrevista que le hicimos a Rubí Cruz. Y ella no sabía que estaba embarazada y se sentía sola y culpable cuando sucedió lo de su hija prematura. Si me acompañan a ver. Sí. Yo soy mamá de 2 niños, los 2 niños son prematuros. Mi hijo nació a las 36 semanas de gestación sin ninguna complicación. Mi hija, por el otro lado, nació a las 30 semanas de gestación con todas las complicaciones por haber. Nació por parto natural o parto vía vaginal. No la conocí cuando nació, la vi hasta 12 horas después, tuvo dificultad respiratoria, la intubaron a las 24 horas, permaneció intubada en total 19 días por una neumonía que le complicó situaciones en corazón de persistencia de conducto arterioso, hipertensión arterial sistémica, hipertensión arterial pulmonar, anemia. Le hicieron a los 15 días una broncoscopía porque su situación era muy delicada. Salió que tenía unos tapones mucosos que obstruían los bronquios y entonces con esto empezó a mejorar. La tuvieron que volver a intubar porque no respondía
Al intubarla fue la primera vez que convulsionó. Le hicieron nuevos estudios. Los estudios salió que tenía encefalopatía hipóxica secundaria a la baja oxigenación que presentó durante la broncoscopía, y también presentó una hemorragia cerebelosa bilateral de predominio izquierdo con un infarto frontal izquierdo. Entonces el pronóstico neurológico de Sofía era muy nulo. Yo me enteré que estaba embarazada porque tuve una amenaza de aborto, con un dolor en el abdomen muy fuerte. Me llevaron a hacer un estudio y resultó que estaba embarazada, pero tenía amenaza de aborto. Tuve en total 3 amenazas de aborto, 2 amenazas de parto pretérmino, y la tercera fue cuando ya desencadenó el parto, ya no pudimos aguantar más el embarazo. Yo soy médico y no estaba preparada para ver a un bebé recién nacido lleno de tubos y cables por todos lados. Ha sido la imagen más impactante y más aterradora que he tenido en toda mi vida, y aún me duele ver haber visto a mi hija así. ¿Tú te imaginas que vas a tener un bebé y que vas a llegar con él a tu casa y le vas a dar pecho y todo va a ser felicidad y todo, y de repente sí sales del hospital, pero sales sin bebé? En ese momento, aunque lloras mucho, aunque tienes el consuelo de tu pareja, de los médicos o de tu familia, realmente tienes una soledad interna y tienes culpabilidad por ser mamá. Eres mamá y te sientes culpable de que lo más sagrado para ti es tu bebé. Y sientes que por tu culpa tu bebé está mal, que algo hiciste que ahora está sufriendo. Bueno, pues ya regresamos aquí al estudio y bueno, esta cápsula, aquí tenemos a unos pequeñitos, esta cápsula nos habla mucho, bueno, de lo que sucede con los papás. Si nos pueden decir que ellos de repente se sienten culpables, se sienten responsables cuando llega un bebé prematuro y todo lo que esto implica. ¿Nos pueden platicar un poquito de esto y cómo pueden prevenir esto los papás? Es muy importante, por ejemplo, decir que yo como madre de un bebé prematuro en un principio pensaba que tal vez estas implicaciones, porque yo tenía un embarazo de alto riesgo, que estas implicaciones iban solo a decir que mi hijo iba a nacer con bajo peso, pero no, realmente sí suceden muchísimas cosas en la vida de un bebé prematuro. Mientras más prematuro sea, más riesgos tiene, y como padre sí es muy importante estarlos monitoreando los primeros 2 años junto con los especialistas. Hay algún problema de ojos, hay que estar revisando, prevenir antes de lamentar más adelante, ¿no? Entonces sí son muchas cosas a nivel integral, son cuestiones, pueden sufrir derrames, pueden tener problemas de estómago, pueden tener, por supuesto, más adelante algún problema de cuestión de cómo sociabilizar. Sí pueden suceder muchísimas cosas, y que como padres, al tener un bebé prematuro, sí es necesario que les demos este monitoreo durante los 2 años. Oye, Karina, y tú que lo viviste además, ¿cómo afecta el vínculo entre madre e hijo emocionalmente? Claro, me parece que en un principio y en los círculos en los que yo he estado con mamás, mucho prevalece la culpa, nos sentimos culpables, decimos qué hice, qué no hice, qué dejé de hacer, por qué provoqué este parto prematuro, sentimos que nosotras los provocamos, la gran mayoría de las mujeres. ¿Cuánto tiempo estuviste con ese sentimiento? ¿Y ahora lo sigues teniendo o ya pudiste superar esta culpa? Yo creo que lo tuve durante el primer año de vida. Durante el primer año, incluso los 2 primeros años de vida, fue mucho trabajar conmigo, emocionalmente, ver cómo estaba vinculándome con mi hijo y también con mi pareja, porque si la llegada de un hijo te mueve, como eran antes la dinámica de pareja, la llegada de un hijo prematuro es ahora como ceder ambas atenciones, no a la pareja, sino al hijo, a sacarlo adelante en muchas ocasiones, ¿no? Yo quisiera acotar en este comentario, en este tenor. Cuando nace un bebé prematuro, bien se decía aquí que de repente tiene que ir a la unidad de cuidados intensivos neonatales. La verdad es que yo siempre he abogado en los hospitales y he alzado como que mucho la voz, y hemos tratado de hacer eso como organizaciones, porque los papás deberían de pasar a la unidad de cuidados intensivos emocionales. La verdad es que el sube y baja de las emociones es intensa. Ahora, las historias de los prematuros son diferentes. A lo mejor Karen nos puede decir que durante el primer año de vida, pero si durante el primer año de vida, como fue mi caso, mi hijo se moría durante el primer año de vida, bueno, entonces el duelo se prolonga por más tiempo.
Si a eso hay una secuela importante, pues el duelo y la culpa se sigue prolongando por más tiempo. Oye, y en esto que nos estás comentando, porque bueno, de repente hay dos seres ahí que hay que atender, ¿no? Hay que atenderte, hay que atender a la mamá y hay que atender al bebito. Son dos pacientes. Por eso es muy importante que la atención sea integral. O sea, no podemos solamente darle seguimiento al niño o a la niña que nació prematuro. El primer paso, como decía Rosy, sería si hay ese riesgo, hay que empezar a trabajar con la pareja desde ese momento. Es aceptar el duelo de la pérdida del hijo sano y el hijo antes de tiempo. Y es un manejo cierto de qué hice mal, qué no hice. Entonces son muchas culpas y si nosotros queremos que estos pequeños tengan el seguimiento, los padres se comprometan, porque al final es eso, tiene que haber una corresponsabilidad en el tratamiento, tanto de médicos como los familiares, como terapeutas, y cuando ingresa a la escuela, los maestros. Entonces tenemos que trabajar integralmente, pero se empieza con los papás definitivamente. Oigan, hablan sobre un duelo. El duelo es ¿por qué? La ¿Sobre pérdida qué? del hijo sano. O sea, la frustración de que todo no se dio como socialmente nos tienen estipulado. Y algo que acaban de comentar es muy importante. La mamá tiene que estar emocionalmente bien. ¿Por qué? Porque se va a llevar un niño a casa que tiene cuidados especiales. Y tiene que estar bien e involucrada, y ojalá y todas las terapias intensivas, intermedias, permitieran que la mamá, como en países como Japón o en Europa, está una semana antes del alta, las 24 horas, duerme ahí. ¿Por qué? Porque son niños que tienen más lento para comer, la temperatura, el baño, medicamentos especiales. Oye, Marta, ¿esto siempre sucede? O sea, ¿siempre que hay un niño prematuro va a tener estas consecuencias o hay algunos niños prematuros que no? Es que no se pueden etiquetar. Hay un prematuro que puede estar una semana, hay niños que están 3, 4 meses que se van con oxígeno a su casa. Entonces la mamá tiene que estar emocionalmente bien y sin sentir ninguna culpa, porque tiene que estar preparada para llevarse ese niño y cuidarlo en su casa. A veces es frustrante que un niño haya estado hospitalizado 3, 6 meses y a la semana en su casa fallece. Y es por esa falta de preparación para la mamá, porque se lleva un niño de cuidados diferentes. Claro. Y una recomendación a las mamás: llévense las indicaciones que dicen exclusivamente los médicos. Porque la abuela, la comadre, medio mundo opinan y eso. No, hombre, si cuando es un niño de término, medio mundo opina, imagínate a un niño que no llega a término, bueno, todo mundo. Aquí tenemos con nosotros a varios papás con los que quiero platicar. ¿Cómo estás, Ricardo, verdad? Sí, así es. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Gracias. Qué gusto saludarte. Y bueno, aquí tenemos a, ¿cómo te llamas tú? Aldebarán Rodríguez Falcón. ¡Uy, qué cosa más bonita! Oye, cuéntanos, él fue un niño prematuro. Sí, exactamente, él fue un niño prematuro. Él nació a las 29 semanas, nació pesando 1,410 kg en la raza. Él precisamente tuvo un cuadro pues donde le detectaron leucomalacia periventricular, que es un derrame cerebral tipo 2. También tenía insuficiencia respiratoria y pues bueno, también tenía problemas para poder ingerir alimentos. Okay. Oye, y tú eres el esposo de Karina, que tenemos ahí. Sí, exactamente. Oye, ahorita nos vamos a ir un corte, pero regresando, a mí me gustaría que tú nos platicaras desde la perspectiva del papá, porque de repente, bueno, pues estamos viendo mucho lo de las mamás, pero bueno, tú como papá, ¿qué sentiste? ¿Te dio miedo? ¿Te sientes también culpable? De esto vamos a platicar regresando. Vamos a un corte, pero en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Pero hay que integrarlo. Sofía estuvo internada mes y medio. Al final del mes y medio, cuando por fin, después de 2, 3 intentos que intentaban mandarla a casa, nos la entregaron, era un momento de mucha alegría, sí, pero de mucho estrés, porque los doctores eran muy claros sobre el pronóstico neurológico de Sofía. Por toda la hemorragia, el infarto, la encefalopatía hipóxica, Sofía era una niña que convulsionaba. Era una niña que por el sitio de hemorragia podía no caminar o llegar a caminar cojeando. Podía no hablar, podría tener problemas de lenguaje. Entonces, la clave era la rehabilitación neurológica o estimulación temprana desde el inicio todo el tiempo. Los doctores fueron muy claros en decirme, este no es un bebé que llega a adaptarse a la familia.
Esta es una familia que se tiene que adaptar a las necesidades del bebé. Ha sido muy difícil, pero muy gratificante. No me arrepiento de nada. Ella me ha enseñado mucho. Dejé de trabajar, dejé de estudiar, dejé de hacer muchas cosas, pero la satisfacción más grande es que rompió todos los pronósticos de ser la niña que no iba a caminar, que no iba a hablar. Es una niña que caminó al año 8 meses, pero camina totalmente normal. Habló a los 2 años 9 meses sin ningún problema de lenguaje actualmente. Hemos requerido muchas terapias de rehabilitación neurológica, terapias de lenguaje, natación, todo, no con la finalidad de que aprenda a nadar, sino con la finalidad de que coordine. Y poco a poco lo estamos logrando. La relación es muy fuerte. Yo no siento ni que sea menos fuerte ni que la haya afectado. No, al contrario, creo que me ayuda a entenderla más y a apreciar lo fuerte que es ella, porque ella me ha enseñado mucho. Ella tiene una frase que cada vez que se enferma o la hospitalizan es: mamá, yo amo la vida y no me voy a morir. Pues muchísimas gracias a Rubí por este testimonio, y qué importante escuchar todo lo que ella nos dice, cómo de repente la mamá tiene que renunciar a tantas cosas que no había pensado renunciar, porque de repente a sus brazos llega un bebé prematuro. Entonces, bueno, pues estábamos aquí platicando, como les estaba yo comentando, con Ricardo, que es el papá de este bebé precioso, y te estábamos preguntando, tú como papá, ¿cómo lo viviste? O sea, de repente tienes un bebito prematuro. ¿Qué pasó en tu corazón, en tu emoción? ¿Tú cómo lo viviste? Pues bueno, sí se viven muchas cosas, digo, es totalmente, escuchando a las especialistas, escuchando a veces inclusive a las mismas mamás con las que he tenido el gusto de poder escuchar o de poder leer, es totalmente distinto lo que se llega a vivir un hombre desde el sentido de, bueno, una cosa ya es te conviertes en papá, otra cosa es ya te conviertes en papá de un bebé prematuro. ¿Qué conlleva esto? Pues bueno, que la mujer por sí sola ya lleva un duelo, ¿no? El bebé por sí solo ya lleva un mismo duelo también. Entonces, aunado a eso, pues bueno, es la relación con tu pareja, darle ¿Tú también fortaleza. entraste en un duelo? Pues sí, no se habla mucho porque socialmente el hombre es el que tiene que ser el fuerte, el que tiene que soportar, el que tiene que estar detrás o a un lado de la mujer para que ella no se desbarate al momento de que está entrando a ver al bebé. Entonces, ¿tú consideras que tú un poco anulaste tus sentimientos de tristeza para poder ser el fuerte de la familia? No se anulan, se reprimen de tal manera a que no lo puedes hacer obvio, o por lo menos no con tu pareja. ¿Y lo has podido hacer en todo este tiempo obvio? Pues de distintas formas se ha venido trabajando, no es tanto lo que se ha hecho, porque o sea, el mismo factor social es el que te dice, ¿sabes qué? Es que tú sigues siendo el papá, ¿no? Sigues siendo el hombre. Sí, pero bueno, ahora sabemos que no necesitan los hombres para ser papás no sentir. Eso es importante. Exacto, ¿no? Y es algo muy importante. Sí. Oye, yo te pregunté en el corte si ustedes habían tenido alguna experiencia de esto de mamá canguro o de alguna forma especial de tratarlo. Y me dijiste que sí, que no en la clínica, pero saliendo. Sí, exactamente, no en la clínica, más bien como saliendo. Inclusive desde que mi hijo estaba en la unidad de cuidados intensivos de la raza, ahí estuvimos investigando. Primordialmente pues investigó mucho mi esposa, nos acercamos a algunas asociaciones, estuvimos viendo qué métodos, qué especialistas, y también ahí pudimos darnos cuenta de que hay diferentes cosas en las que nosotros podemos apoyar. O sea, lo de esto de mamá canguro, ¿qué sí fue lo que hicieron? ¿Qué hicieron ustedes? Ah, muy bien. Después de que salía del baño o cuando yo tenía tiempos libres, pues bueno, yo lo ponía en mi pecho sin ropa, y él también para que pudiera sentir mi corazón, yo el suyo, y pues de esa manera también lo hacía mi esposa o durante el mismo baño. Claro, y eso era un vínculo, ¿no? Oye, muchísimas gracias por el testimonio y felicidades por este bebé precioso. Y bueno, Oscar, ¿tienes algunos comentarios? Hay muchos comentarios. Nos dice, por ejemplo, en Twitter, Cruz Monjaraz, mi bebé nació de 7 meses y ya tiene 2.
y quiere dejar el pañal. Y me decías, Karina, esto es una situación muy común. Es que es algo importante decir que los niños se maneja a una edad corregida. Nuestros especialistas lo podrían decir mejor, pero eso es muy importante, porque a veces queremos que como niños prematuros lleven el mismo desarrollo que bebés que nacieron a término y esto no es posible. A ver, explícanos un poquito, o bueno, si nos quieren explicar la edad corregida. Sí, lo que comenta ella y lo que comentó la persona de la cápsula anterior es de que hay que darles tiempo. No hay que etiquetarlos. Si un niño prematuro le faltó y tiene cierta madurez, hay que darle el tiempo, no forzarlos. Pero tampoco, del otro lado, como etiquetar que fue prematuro, tuvo hemorragia, no va a caminar, no va a ver, va a ser... No es cierto. Los niños tienen una plasticidad cerebral que es una capacidad de poder adaptarse y desarrollarse sin mayor problema. Y yo soy testigo de niños que estaban etiquetados como daño neurológico permanente y son los niños más sanos e intelectualmente sin problema. Nada más que hay que darles el tiempo y ayudarlos. Claro, ahora, hay que tener paciencia. No, ahorita las retomo. Antes de esto, a mí me gustaría que me acompañen a ver la cápsula de Mamá Canguro, para que sepamos un poco de qué estamos hablando y ahorita, por supuesto, ustedes nos hacen los comentarios pertinentes. Acompáñame. El programa Mamá Canguro es una técnica que consiste en tener al niño piel con la madre. El bebé tiene que estar con la carita hacia el frente, no acostado. La mamá no debe de traer ropa. El bebé puede traerse acaso unos calcetines pequeños, un gorrito para que se caliente. Y consiste, como lo dice la técnica canguro, como si fuera un canguro, tratar de mantenerlo en el seno de la mamá para que siga creciendo, no pierda calor y que además escuche el corazón, el latido del corazón de la mamá. El objetivo de esta técnica es que definitivamente en los sitios donde no cuenten con las suficientes incubadoras, la mamá le ayude a darle calor al bebé para que crezca y además crecen más rápidamente, emocionalmente están mucho más estables y además en la madre favorece el incremento de producción de leche y consiste en que el bebé se esté alimentando el 100% del tiempo con leche materna, lo cual le va a favorecer evitar muchas complicaciones como son efectos a largo plazo. El dar la leche humana favorece que no haya obesidad, diabetes, hipertensión y que además mejore el neurodesarrollo. Los candidatos son aquellos niños que ya pasaron todo su periodo de gravedad, aquel que ya dejó el ventilador y que solamente está en crecimiento y desarrollo y que ya no tiene un soporte respiratorio. Entonces aquel bebé es evaluado individualmente. Cuando yo ya lo reviso y veo que ya es apto para que la mamá se lo cargue, puede ser, es el candidato. Aunque ahorita ya hay un programa canguro modificado en el cual también aquellos niños que están en la terapia intensiva, si están en condiciones de que la mamá los cargue, los abrace, también es una técnica canguro modificado. Este programa ha avanzado bastante, tenemos de haberlo implementado aproximadamente 10 años y poco a poco todo el personal se ha ido integrando, porque al inicio eran solamente los médicos, pero poco a poco se les ha dado el adiestramiento a enfermería, a más médicos, a los familiares, entonces poco a poco ha ido avanzando el programa. Sí contamos nosotros con las suficientes incubadoras, pero el hecho de estar piel a piel con la madre favorece muchísimo que el paciente salga adelante mucho más rápido, lo egresemos mucho más temprano. Cristina, quisiera. Bueno, pues ya vimos esto de las mamás canguros y vamos a ver qué nos dicen los especialistas sobre esto, por favor. Claro yo quisiera acotar primero de la llamada o del Twitter que hubo. Me parece que yo entendí que el niño es el que quiere dejar el pañal. Si el niño quiere dejar el pañal es que su ritmo de madurez le está indicando que ya puede. Aquí la situación es que no forcen los papás un proceso, nada más. Pero si el niño ya está dando pauta de que quiere ya dejar el pañal, incluso los podemos ver a los niños en las incubadoras, ha sido muy impresionante cuando ellos mismos empiezan a decir que ya no necesitan el ventilador. Si tú realmente tienes esa capacidad de observar, de comunicar, porque los niños aún así chiquititos tienen muchas señales que te indican si están estresados, si les duele, si no quieren, si quieren que se les quite el ventilador, que ya no lo están necesitando. Entonces ya son procesos, nos indican que sus procesos de madurez pues ya están diciendo, esto ya no lo necesito. Si el niño ya quiere, que lo entrenen, que lo ayuden, pero si todavía no, que no lo forcen. Eso es lo que quería acotar. Y en cuanto al método canguro, yo no estoy de acuerdo en que el método canguro sea únicamente cuando el niño haya dejado el ventilador. Hay evidencia científica, nos los puede comentar Rosy, nos los puede comentar aquí nuestra compañera, donde se puede hacer un canguro maravilloso con un bebé intubado
y que además va a salir muchísimo más rápido. Yo quisiera en ese sentido y después regresar a la edad corregida, que me parece muy importante que no quede. En el sentido del método canguro, Tere me preguntaba ¿qué porcentaje de hospitales realmente utilizan método canguro en México? Bajísimo. Tristemente, el último reporte que tenemos de la OMS, al que Tere hizo referencia al inicio del programa, dice que para alcanzar los objetivos del milenio en el 2015 y en el 2025 de reducir las muertes neonatales por prematurez, el método canguro y la lactancia materna son importantísimos. En México, nuestros médicos, nuestras enfermeras se siguen rehusando a hacer el método canguro. ¿Por qué se rehusan? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el argumento para rehusar? Mira, una parte es argumento y otra parte es una realidad de nuestro país. Tenemos clínicas que están a reventar, exactamente, y tenemos falta de espacio. Para que un niño ventilado pueda salir a método canguro, en primera necesitamos lineamientos en nuestros hospitales. La mayoría de nuestras clínicas no tienen lineamientos para hacer método canguro. La enfermera decide si este bebé ya puede salir o no. Punto número 1. Punto número 2, un niño grave necesita 2 personas para salir a método canguro y necesita que una persona se quede vigilando todo el tiempo. Entonces, hospitales donde tenemos poco personal, pues difícilmente se puede hacer. La mamá necesita estar cómoda. Pero aprovecho para decirte esto, es que hay una llamada telefónica de Mario Noguera en Jalapa, Veracruz. Saludos al estado de Veracruz, pero decía, en el hospital donde mi mujer se atiende, bueno, o la pareja se atiende, no hay precisamente del niño canguro. Sin embargo, él quiere saber con papá, ¿hay una forma en que mamás y papás en conjunto con el hospital se pueden ofrecer para trabajar, y si falta personal, entonces que ellos mismos sean los que se preparen tal vez antes de que llegue a término el embarazo? Sí, claro. Es esta parte, redes, siento yo, de ese trabajo conjunto. Tenemos que dejar de ver a los papás como esos seres externos que se esperan afuera, colgados de la reja del hospital, a que sea su media hora de visita. Tenemos que empezar a trabajar en conjunto con ellos. Entonces, ellos también tienen que estar de acuerdo en querer hacer método canguro. No es una imposición que viene de fuera, ni hacerlo ni no hacerlo. Si el bebé ya no está grave, por ejemplo, si el bebé ya está posiblemente ya salió de la incubadora, ya está ¿cómo le llaman? En la cunita, ¿no? En la bacinete. Exactamente. Si la mamá ya lo está cargando, porque muchas mamás ya los cargan para alimentarlos, ese bebé puede y debería estar haciendo método canguro, pero la mamá necesita una silla cómoda, necesita estar hidratada, necesita... Vaya, tenemos que generar mucha educación y capacitación para médicos, enfermeras y los papás. Y si me permites nada más rapidísimo comentar lo de la edad corregida que decía Cari y lo que han comentado sobre el desarrollo es súper importante, porque efectivamente si el bebé nació de 7 meses, digamos, le faltaron 2 meses de desarrollo dentro del vientre de su mamá. Si a ese bebé lo dan de alta, vamos a decir que lo dieron de alta a los 3 meses de que nació, pero en realidad tiene 2 meses menos de desarrollo. Si esa mamá lo lleva dentro de unos meses a la estimulación temprana, por ejemplo, y lo compara con otro niño de su misma edad cronológica, pues tal vez el de la mamá del bebito prematuro no se siente o tal vez no sostenga la cabeza. No quiere decir que tenga un retraso, quiere decir que su desarrollo va acorde a su nacimiento prematuro. Y esto lo tiene que saber. Eso es muy importante. Que esté inmaduro, ¿no? Perdón, sí es muy importante aclarar que los prematuros son niños más vulnerables. Entonces no podemos llevarlos a cualquier centro de estimulación. Porque se infectan, ¿no? Y por una parte, y por otra, la gente que normalmente atiende estos centros no son especialistas. El niño prematuro debe tener un seguimiento especializado. Al niño prematuro hay que evaluarle en qué etapa del desarrollo se encuentra una vez que se corrige. A partir de eso, de la edad gestacional, de las condiciones, tenemos que establecer programas personalizados. Oigan, esa atención 100% personalizada. Claro. Oigan, quiero presentarles aquí a otra mamá que tenemos por aquí. ¿Cuál es tu nombre? Blanca. Hola, Blanca, buenos días. ¿Y estás acompañada de? Ángel de Jesús. Ángel de Jesús. ¿Cómo estás, Ángel? Ángel de Jesús Morales Vázquez. Mucho gusto, Ángel. Oye, cuéntame, Ángel fue un bebé prematuro. Exactamente. ¿Nació en qué semana?
Fue un prematuro extremo, nació a las 27 semanas de gestación, 6 meses aproximadamente, y pues de ahí derivaron muchísimas complicaciones después, ¿no? De hecho, para empezar desde el embarazo hubo complicaciones, como amenazas de abortos, todo el embarazo, ¿no? Desde el inicio. Oye, ¿y ahora cómo está? ¿Cómo se encuentra él? Pues el pronóstico era muy devastador, me decían que podía ir desde una, ¿cómo se llama? Un retraso mental, algún tipo de parálisis o algún tipo de discapacidad mayor, que no pudiera caminar, que no pudieras hablar. Y realmente está perfecto. Y pues realmente no tiene, digamos, ese tipo de discapacidad, pero sí quedan secuelas después Ahorita nos cuentas lo de las secuelas, vamos a un corte, en un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en Diálogos sin Confianza. Tenemos varios comentarios en las redes sociales y las llamadas. María Esther Villalobos: los niños de 36 semanas con una semana de hospitalización por infección pulmonar tienen consecuencias secundarias a lo largo de su vida, por ejemplo, inmadurez o trastorno por déficit de atención e hiperactividad o problemas de aprendizaje. Es una pregunta. Wendy Garrido: ¿que un bebé sea prematuro puede ser causa para desarrollar epilepsia o calcificaciones intracraneales? Nos pregunta también Aucedo: 2 de mis hermanos nacieron a los 7 meses. Ellos no tenían sus cejas definidas, tampoco tenían las uñas de los pies y manos completamente desarrolladas, sin embargo, fueron bastante sanos. Nelly Cisneros: mi bebé nació hace 3 meses, fue de 34 semanas y me dijeron que tengo que darle a partir de este mes hierro porque a todos los bebés les da anemia. ¿Qué hay de cierto en esto? Y otra cosa, ¿qué lugar me recomiendan para poder llevar a mi bebé a estimulación temprana? Guadalupe Magana: mi niña nació de 28 semanas con un peso de 1 kilogramo. Ahora tiene 11 años. Estuvo en terapia de estimulación temprana, pero veo que en general su lado izquierdo es más lento. Además tiene una menor talla que sus compañeros. Nosotros hicimos el método canguro y mi pregunta es si aún necesita terapia o algo para ver por qué es diferente en su lado izquierdo o a dónde puedo acudir. Radicamos en Acapulco, Guerrero, aunque por lo que estoy viendo, a mí nunca me dieron un diagnóstico consigo de su situación. Muchas gracias. Llamadas telefónicas. María de Jesús Olivares: yo tuve una niña que pesó 850 kilogramos y nació de 26 semanas. En esos años no se contaba con los avances tecnológicos de hoy. Le dio bronconeumonía y todos los pronósticos eran adversos, pero le di mucho cariño mientras estaba en el cunero. Entonces es muy importante la estimulación. Yo lo hice sin saberlo. Ahora ella es una mujer muy sana, hecha y derecha, y bueno, felicita al programa. Son muchas llamadas y muchos comentarios, les agradecemos y trataremos de sacar los más posibles. Vamos a continuación rápidamente, antes de que respondan las especialistas, que están ansiosas por hacerlo, vamos a ver un resumen de lo que ha pasado hasta el momento. La causa más frecuente, como comentaba en la cápsula la doctora Romero, son las infecciones. Hace que nazca antes de tiempo, pero que también el niño pueda nacer infectado. Cuando hay un nacimiento prematuro, lo primero a descartar es una infección. Es una infección hasta no demostrar lo contrario. Por lo menos debe haber 5 visitas durante el embarazo. Ya establecido el embarazo, uno de los exámenes que se debe de hacer siempre es un examen de la orina, un examen general de orina. Cuando son menores de 18 años, no han alcanzado la madurez, tienen mayor riesgo de tener un parto prematuro. A los 35 años se habla ya de embarazos de alto riesgo. Dentro de los prematuros, el tardío es el más frecuente. Si ya les dijeron que es un embarazo de alto riesgo, las medidas son el reposo, estar muy alertas, mantenerse en contacto con su médico. Es posible que necesiten, por ejemplo, estar en una incubadora. Es posible que necesiten permanecer en la unidad neonatal. Ya me han dicho que tengo riesgo de que sea un niño prematuro. Claro. Lo primero es saber en dónde van a ser niños. Un embarazo de 33 semanas. Los primeros meses fueron normales. Los estudios aparentaban ser normales. A partir del 6º mes empezamos a ver que había problemas con la preeclampsia. De ahí ya se mandaron a hacer estudios un poco más especializados, un control ya más minucioso en cuanto al crecimiento de la bebé. Y ya fue en la semana 33 que se decidió interrumpir el embarazo porque ya empezaba a haber sufrimiento fetal. Viendo el proceso, viendo el tratamiento que se estaba dando, hablando con el doctor, pues sí fue un poquito darnos confianza, esperanzas a que todo iba
estar bien, y en la medida de lo posible que yo estuviera bien, pues la bebé iba a estar bien. Sí fue difícil porque el verla chiquita, no me la imaginaba tan chiquita, su piel delgada. Sí fue así como que pensar que a lo mejor no iba a poder salir adelante. Ya cuando me dijo el doctor que la iba a dar de alta, así como que me sorprendió mucho, me dio miedo, me dio mucho gusto saber que ya me la iba a poder llevar. Y ya fue cuando me explicó, dice, es que la niña está bien, dice, no hay ningún motivo por el cual seguirla deteniendo aquí en el hospital. Estando aquí en el hospital puede ser sujeta a alguna infección o algo, entonces es mejor que ya te la lleves, no presenta ninguna complicación, se le va a estar citando periódicamente para revisión. Ya había yo estado una semana en el programa de Mamá Canguro, entonces ya él ya también me había checado de que ya había un poquito más de confianza en el trato con la niña para bañarla, para darle su biberón, su mamila, el pecho. O sea, ya era más, ya tenía yo las facultades para poder estar con ella. Creo que el tener el parto prematuro me afectó emocionalmente y físicamente, también por la cuestión de que tu cuerpo está programado, no sé, en este tipo de situaciones a llevar también tiempos. En mi caso, ahorita estoy en un tratamiento por tiroides, también por toda la cuestión de las hormonas que tuvieron un desajuste completo por la cuestión de haber adelantado el embarazo. Tuve también problemas con la lactancia, no le pude dar leche a la bebé. Entonces, todo ese tipo de desajustes sí me han pegado y ha sido difícil poder volver a la normalidad, por así decirlo. En cuestión de complicaciones, afortunadamente no ha presentado una complicación de consideración. Ahorita trae nada más un retraso motriz, por así decirlo. Ya para los 11 meses que tiene era para que ya se sentara, ya anduviera gateando, y aún no lo puede hacer. Entonces, en ese sentido se le está dando terapia de estimulación temprana, que de hecho desde que la dieron de alta fue una de las recomendaciones que me hizo el doctor. Bueno, pues estamos aquí de regreso con Blanca. Y Blanca, tú nos ibas a comentar cuáles fueron las consecuencias a largo plazo que tuvieron ustedes. Ok, bueno, de hecho él tuvo, digamos, más problemas para hacer todo, tanto para aprender a sentarse, el gateo, caminar y hablar. Duró muchísimo tiempo más en promedio que un niño nacido a término. Aunado a eso, bueno, ya cuando entró al kinder, pues empezaron a ver las maestras que tenía otro tipo de problemas de aprendizaje. Pero pues esto no pudo ser posible diagnosticarse hasta no hasta la actualidad, hasta hace unas semanas. Lo que le diagnosticaron es un problema del neurodesarrollo llamado trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Oye, una pregunta, ¿tú pudiste darle leche materna? Sí, pero solamente un mes. Yo estaba tomando un medicamento para un problema neurológico que tengo, se llama hipertensión intracraneana idiopática, y pues el medicamento ya no me permitió seguir amamantándolo. Okay, muchísimas gracias. Oiga, ¿nos podrían decir la importancia de la leche materna, que también no lo hemos comentado? Bueno, y Tere, por favor. Mira, más que nada quiero comentar que Ángel de Jesús lo recibimos muy pequeñito, ¿sí? Su mamá es una mamá que trabajó muchísimo con él, pero desafortunadamente por cuestiones personales a los 2 años lo retiran de la terapia. Y él, contestando a varias de las preguntas, es sumamente importante el seguimiento, por lo menos los 6 primeros años de vida. Es la mejor inversión para el resto de la vida de sus hijos. En tiempo, en calidad, en Oye, todo. empezar en el momento en el que salen, Tere, ¿desde qué momento hay que hacer? Desde el momento que es dado de alta de cuidados intensivos, se puede empezar a trabajar. Hay casos de éxito a quien le interese ver lo que está haciendo el Instituto Nacional de Neurobiología de la UNAM en Juriquilla. Casos de que perdió un cuarto de hemisferio la niña y camina, habla, o sea, es base la intervención temprana. Pero hay si se realiza importante en los primeros 6 meses, es fundamental. Ahora, rápidamente para contestar 3 de las preguntas. Los niños de menos de 1.500 gramos nacidos prematuros tienen mayor riesgo de presentar problemas de aprendizaje y conducta. Tenemos secuelas graves, parálisis cerebral, ceguera, sordera y discapacidad intelectual. Y por el otro lado tenemos los que son los problemas que aparecen más tardíamente, pero que les llaman secuelas leves.
son trastornos de aprendizaje, conducta, dislexia, TDA, y ahora se relaciona también con lo que es el espectro autista. Entonces, es muy importante que los papás entiendan que si alguien les dice, va muy bien, no por eso lo dejemos, porque también decía, tuve la amenaza de aborto, tuve esto, pero ahora todo está bien, y no está bien. Hay una cosa, sí, la estimulación se empieza desde que están hospitalizados, porque hay niños que están meses y pueden tener trastornos del tono, de la postura, y los papás pueden empezar a darles masajes, utilizamos la hamaca, o sea, desde que están hospitalizados los de periodos largos. Una pregunta de las más importantes es la que sentía que no movía de manera simétrica el cuerpo. Si notan alguna cosa motora, tienen que llevarlo a un neurólogo, a un neuropediatra, para que haga un estudio, la resonancia magnética, que es, el cerebro es un mapa, en el cual está codificado todo lo que hacemos, lo que movemos, para saber si hay algo, ver a veces si se tiene que hacer un electroencefalograma para ver si no tienen crisis convulsivas sutiles y empezar a dar tratamiento. Oye, y aparte, no dejarlo pasar. A cualquier edad, ¿no? Porque esta mamá nos está diciendo que tiene 11 años. Sí, su claro. hija. Sí, a cualquier edad. Pero desde que empiezan a notar algo raro, un neuropediatra, y él es el que decide el tratamiento, y también él a veces con las estimuladoras, con todo esto se contacta, pero no dejar pasar tiempo, porque el cerebro, entre más tiempo sin esa estimulación o el tratamiento, puede haber más problemas. Claro, Angélica, por favor. Yo sí quiero de alguna manera que quede súper claro que estos programas de estimulación temprana, como bien lo mencionaba Tere, son individualizados y a los casos específicos de los niños. Y que también quede claro este concepto de plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral se da positiva, pero también se da negativamente. Si yo como papá voy a buscar en internet información que es muy buena, pero no la sé aplicar porque no conozco las leyes neurofisiológicas, y entonces me pongo a estimular, sí vas a estimular y vas a generar plasticidad, pero a lo mejor no vas a generar la plasticidad que está requiriendo que genere tu bebé. Claro, eso por un lado. Y por el otro, a mí me parece que puede ser un insulto que algunas gentes puedan decir, que puedan catalogar las secuelas tardías como leves, porque finalmente estamos hablando de la capacidad de la inserción del ser humano, de ese pequeñito a una sociedad. A mí me gustaría ser secuelas. A mí me gustaría saber más o menos el costo, porque bueno, qué tan accesible es todo este periodo en el que vamos a tener 6 años de seguimiento, como ustedes nos están diciendo. O sea, ello es muy variable. Mira, hay para todo. Mira, desgraciadamente son pocas las instituciones que tenemos, como los Institutos Nacionales de Salud, que dan ese seguimiento longitudinal. Y en México no estamos acostumbrados al seguimiento longitudinal. Efectivamente, los papás, desde que los dan de alta, empiezan a peregrinar de especialista en especialista. Hay una mamá que siempre comenta, yo ya hasta tengo mi lista de prioridades. Ya me llama la maestra y me dice, ahora está presentando este problema, sí, pero mira, yo todavía tengo que atacar estos otros. Y bueno, es un alto costo el que estén hospitalizados durante tanto tiempo. Es un alto costo el que después no pueda haber una inserción académica adecuada, social. Completa, y después hay muchos problemas a nivel de comportamiento. Y yo quisiera aquí también llamar un poco la atención, y contestando a una de las preguntas que se hicieron. Por supuesto que el simple hecho de nacer antes de tiempo ya trae de por sí un riesgo en el neurodesarrollo, pero nosotros estamos causando muchos problemas en el neurodesarrollo de nuestros pacientes al no manejar niveles de luz en la unidad neonatal. Deberían ser en promedio 45 decibeles, tenemos en promedio 70, 80 decibeles, y eso es porque nos gritamos. El radio. Porque está el radio prendido no apagar en la unidad. Las alarmas. No apagar las alarmas prontamente. Está la luz brillante encima de la carita del bebé, a veces 24 horas. Es una tortura que cualquiera de nosotros durmiéramos con una luz prendida. Tratar de respetar el ciclo de sueño, vigilia desde que están hospitalizados. Y si me permites nada más comentar el posicionamiento, que va muy relacionado con el sueño. El posicionamiento es importantísimo. Los bebés deberían estar cómodos y las extremidades deberían estar en línea media, porque esto nos está causando muchísimos de los problemas psicomotores. ¿A qué te refieres con en línea media? Mira, los bebés por naturaleza se llevan las manitas a la boquita
o a la cabeza, y o se toman las manitas. Y esa es una estrategia que ellos utilizan para mantenerse tranquilos. Tanto es así que se llevan el dedo a la boca. La mano a la boca. En el vientre de la mamá estaban en esa posición fetal, muy contenidos por el vientre y muy en línea media con piernas y brazos cuerpo, ¿no? Al centro. Llegan a la unidad neonatal y los tenemos en esta postura. Por su falta de madurez, ellos no pueden regresar, los muy prematuros, los extremos, no pueden regresar a extremidades porque no tienen esa habilidad. Le llamamos movimientos antigravitatorios contra la gravedad. Pero además, no nada más eso. En ocasiones, porque está muy inquieto el bebé, se les amarran las manitas, se les ponen adentro del pañal, que para que no se extuben, que para que no se muevan. Eso no nada más es un atentado contra los derechos de los niños y no debería atársele la mano a ningún niño, por muy prematuro que sea. Causamos unos problemas en el neurodesarrollo que impiden el gateo, el sentado, la escritura, el control de cuello. Son unos problemas tremendos por el ambiente. Si yo soy mamá de un niño prematuro y estoy viendo que están haciendo eso, ¿puedo exigir al hospital que actúe de manera diferente? Deberías poder. Claro. Deberías poder. Son los derechos del prematuro. De terapias, ¿no? Los niños tienen que tener, hay unos nidos especiales, lo que dice aquí la compañera es real, ellos tratan de estar en la misma posición del vientre. Por eso los prematuros en las incubadoras tratan de buscar un rincón para semejar lo que es el útero, y nosotros los ponemos en la mitad. Y además, al tenerlos fuera de la línea media, hacen el moro involuntario que lloran. Y gastan energía, y gastan que necesitan para crecer. Se enfrían y pierden peso. Entonces hay cambios fisiológicos. Semejar la posición fetal, línea media y en flexión. Perfecto. Bueno, vamos a ir a un corte y en un momentito regresamos otra vez. Quédate con nosotros, estamos hablando de niños prematuros. Ya estamos de vuelta en Diálogos en Confianza. Bueno, y todos los martes hacemos una labor muy importante y es la de darnos a la tarea de localizar a personas que desafortunadamente han desaparecido. Y aquí tenemos una lista, entonces a continuación te vamos a presentar las fotografías de estas personas. La primera persona es David Medrano Montiel. Él desapareció en la calle Fray Sebastián de Aparicio, en la colonia Vasco de Quiroga de la delegación Gustavo A. Madero. Y esto ocurrió el 27 de mayo del 2013. Allí tenemos la fotografía. Es un joven de aproximadamente entre 25 y 30 años más o menos. Si le has visto, por favor, puedes comunicarte a los teléfonos de Canal 11. El centro de contacto con la audiencia es el 51 66 40 00. O la asociación, los datos están pasando justamente en tu pantalla. Bueno, a continuación tenemos a otra persona. Ahora se trata de Irene Hernández Rosales. Ella desapareció fue robado en 1985 y registrada en 1988. Se encuentra en calle Puerto Vallarta, número 909, en la colonia México Norte, Tehuacán, en el estado de Puebla. Allí tienes la fotografía por si tienes alguna información, algún dato. Ojalá te rogamos que nos hagas llegar cualquier tipo de información, incluso si se trata de otro estado, pero si ves esta fotografía y tiene alguna similitud, puedes llamar entonces a los teléfonos que acabo de darte hace un momento. A continuación ahora tenemos la foto de Anel Jocelyn Aguilar. Ella se extravió en la calle Palacio de Iturbide, número 338, en la colonia Evolución, municipio de Netzahualcóyotl, en el Estado de México. Y esto ocurrió el 28 de febrero del 2014. Aquí tenemos la fotografía de esta jovencita, ojalá le hayas visto. Y finalmente tenemos también la fotografía de Alma Delia García Pérez. Ella desapareció de la calle Rosas Moreno, número 48, en la colonia San Rafael, de la delegación Cuauhtémoc, y esto ocurrió el 25 de febrero del año 2014.
Entonces, vuelvo a dar los teléfonos del centro de contacto con la audiencia de Canal 11, además de los datos de la asociación que estás viendo en este momento en pantalla, 51 66 40 00. Y gracias a tu ayuda, de verdad, podremos encontrar a todas estas personas. Vamos a ver a continuación una cápsula que ha preparado nuestro equipo de producción. La estimulación temprana no es rehabilitación, es una serie de técnicas que se usan para propiciar que el neurodesarrollo esté dirigido en el niño. Desde 1970, la ONU, a través de la UNICEF, dictaminó que todos los niños del mundo necesitan estimulación temprana, pero requieren más estimulación temprana los niños que tienen factores de riesgo. Los niños con factores de riesgo biológicos son los prematuros. En cada niño, el tiempo de tratamiento es diferente según el niño. Puede ser de meses o de años. La estimulación en los niños prematuros debe ser desde el nacimiento hasta que el niño tenga todas las habilidades y destrezas que corresponden a su edad cronológica. La estimulación temprana ayuda a que se desarrollen todas las habilidades que tiene el sistema nervioso central. Van incluidas las de movimiento, las de sensibilidad, las de inteligencia, que nosotros llamamos cognición, las de lenguaje, el área de socialización, el área afectiva. Entonces, es psicomotricidad y neurodesarrollo lo que propicia la estimulación temprana. Los problemas más comunes son problemas de motricidad, problemas cognitivos, problemas de atención, problemas de conducta, problemas de socialización en los niños más grandes. Todos los prematuros necesitan de estimulación temprana. Los riesgos de dar una estimulación temprana que no sea la adecuada, porque está en manos de una gente que no está capacitada, son que el niño adquiera conductas que no debe tener conforme a su edad. Nosotros llevamos 15 años trabajando y en esos 15 años también capacitamos a gentes para que adquieran este tipo de conocimiento y lo puedan poner en práctica. No solo es la evaluación del niño, sino también hay que aplicarles pruebas psicológicas, una batería de pruebas psicológicas para que complemente esa evaluación y poder llevar a cabo una intervención correcta. Entonces, nosotros lo que hacemos es formar gente también. 200 gramos. Ya estamos aquí de regreso y, bueno, estábamos platicando de una llamada que nos acaban de avisar de una persona que trabaja con nosotros en producción, que su sobrino nació hace de 2 meses y que lleva 2 meses en la incubadora y nació con 500 gramos. Sí. Y gracias al método de mamá canguro, hoy, 2 meses después, ya tiene 1,7 kg y está tomando leche materna. Sí. Entonces, bueno, un poco diciendo lo que puede suceder con lo de mamá canguro. Claro. Y bueno, aquí tenemos a Yair. Yair, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenido. Gracias. Y vienes con tu esposa y con tu bebé. Oye, ¿y tú tienes una duda para los especialistas? Sí, mi duda es las medicinas, ¿qué tanto influyen o qué consecuencias tienen a largo plazo? ¿Qué medicinas le dieron a tu Tiene bebé? Los disparos de Fluoxetide, que es fluticasona. Él tiene displasia broncopulmonar y tiene disparos cada 12 horas. No sé qué consecuencias pueda tener a largo plazo. Eso y la Eborix, es una para el reflujo. ¿Él nació en qué semana? En la 36. Okay. Marta, ¿nos puedes decir, por favor? Sí, realmente hoy en día hay medicamentos que son para niños, ya las dosis son pequeñas y damos un tratamiento en base al peso y a la edad. Y un niño con displasia broncopulmonar, que es una enfermedad crónica del pulmón, estuvo intubado, quedan cicatrices. Si no se dan estos antiinflamatorios, con cualquier cambio mental pueden recaer y terminar hospitalizados. Entonces, son tratamientos que son inhalados, no son ni siquiera tomados, entonces es como una cremita, como un antiinflamatorio, no le va a causar ningún problema. Y el Eborix es muy importante porque hoy en día muchos niños tienen reflujo alérgico a la proteína de la leche de vaca. Y si a un niño con displasia no le controlamos el reflujo, puede tener pequeñas micro regurgitaciones que se regresa la leche, se puede ir al bronquio y a él hay que cuidarle muy bien el pulmón. Entonces esos 2 tratamientos son correctos, se pueden utilizar con buena vigilancia y tomando en cuenta el peso del niño por varios meses y no le causan ningún problema. Quédense tranquilos, están indicados. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí tengo a otra mamá
¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Hola, bien. Me llamo Victorina. Hola, Victorina. Oye, cuéntanos, ¿este chiquito fue prematuro? Fue un prematuro de 24 semanas con un peso de 780 gramos. Midió 30 centímetros y pues igual tenía leucomalacia, o sea, tiene displasia pulmonar. Ya se le han ido descartando, pero sí todavía pues seguimos batallando un poquito con la displasia. ¿Hoy cuánto tiene? Ahorita tiene 3 años 10 meses. 3 años 10 meses de haber nacido. La edad, ¿cómo le llaman ustedes? Corregida. Corregida. Serían 3 años 7 meses. 3 años 7 meses. Oye, ¿y tú cómo te sientes? ¿Cómo estás con esta situación? Bueno, dentro de lo que cabe, pues ya se va uno acostumbrando, ¿no? A vivir dentro de este círculo. Lo que yo sí recalcaría es que no nada más implica a uno como papá o como mamá, ¿no? Incluso implican si hay más hermanos. Claro. En nuestro caso, pues sí tenemos otras 2 hermanas mayores, entonces ya viéndolo después con el tiempo, con el paso del tiempo, sí llega a afectar el círculo porque se nos va olvidando pues esos pequeños que todavía tenemos en casa. ¿Ellas te lo reclamaron o qué fue lo que sucedió que de repente dijiste, híjole, caray, estoy solamente atendiendo a uno y me están quedando 2 a un lado? Sí llega su momento en que sí llegan a reclamar. O sea, hay pues una más pequeña no llega a decir muchas cosas, pero sí lo llega a reclamar con ciertas actitudes que tiene. Para ella es lo máximo que tiene su hermano, ¿no? Pero llega la otra más grande que ahorita tiene unos 16 años, entonces en su momento estaba en la secundaria, entra la adolescencia y llega este niño y, o sea, nos volteó la vida completamente. Claro. Entonces ahorita sí es el reclamo el que tú nada más con tu niño, tú nada más te enfocas a él, o sea, existimos también nosotras y es cuando uno de papá no, pues no sabe qué hacer, o sea, se culpa hacia sí, se culpa a uno de el proceso del prematuro, ya después viéndolas a ellas es como que ¿qué hago? Híjole, qué importante pregunta, porque ustedes tienen esto contemplado de repente a la familia extendida, o sea, hermanos, etcétera. Sí, de hecho, yo tuve una experiencia muy importante en relación a esto. 2 hijas mayores, cuando nace mi niño de 8 o 9 años ya arriba, y en una ocasión, bueno, lo que nosotros hemos hecho ahora es recomendarle a los papás que involucren a los hijos, que no, nosotros lo que hicimos, que fue un gran error, la verdad fue, Santiago se enfermaba, Santiago tuvo un proceso muy difícil, fue 5 años dependiente de oxígeno, caímos mucho tiempo en hospital y lo que hacíamos era enviarla con los tíos y los tíos la sacaban a pasear y los tíos, entonces ellas asociaron que Santiago, qué padre que se vaya al hospital porque yo me voy al cine, qué padre que se enferme porque entonces a mí me van a llevar a pasear. Entonces, lo que no hicimos fue involucrarlas desde un principio, entender que tener un hijo prematuro en esas condiciones no es una gripa, no se le va a quitar pronto y que vamos a tener muchos años y es lo que se decía, la familia se tiene que adaptar al pequeño, no el pequeño a la familia. Tere, tú también querías comentar algo. Sí, es muy importante que se integre cuando hay más hijos, definitivamente, porque si no emocionalmente salen dañados. Claro. Debe participar la familia, es importante involucrar a los abuelos, a los tíos, a todos, porque todo mundo da consejos, entonces es una presión para la pareja, entonces tiene que estar involucrado si hay más hijos, tiene que estar involucrados toda la familia extensa que quiera apoyar a la familia, porque además se vuelven un gran apoyo, pero también bien informados. Claro. Porque bueno, qué difícil, porque de repente también puede ser un gran apoyo, pero tal vez también una carga para ellos, ¿no? O sea, para los hijos de repente, cómo dividirse como mamá, igual y tendrías que haber tomado la decisión de también llevarlas tú al cine, es difícil para ti. Sí, pero vives en un estrés impresionante, es impresionante. De verdad es que cuando nace un bebé prematuro, quien recibe primero es el papá. El primer impacto es el papá, sin duda. Y después la abuelita. Y si la abuelita está y ya permanece por mucho tiempo, entonces podemos suponer que la mamá falleció, ¿no? Y entonces aquí viene otra cosa, que la abuelita empieza a tomar el papel de la mamá, cómo se divide el papá, o sea, de verdad es muy complejo y lo que hay que hacer es hablar con la verdad. Yo como psicoterapeuta también en especialidad infantil, a los niños hay que hablarles con la verdad, a su capacidad de entendimiento, pero siempre con la verdad. Claro.
Oigan, aquí tenemos a otra mamá. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Giovanna. Giovanna, ¿cuál es la duda que tienes, Giovanna, o qué nos vas a platicar? Pues mi bebé es prematuro. Él nació de 7 meses. Él, pues sí, está desnutrido. Yo estaba viviendo en Chiapas, entonces se me rompió la fuente. Yo no sabía nada. Y me fui al mercado todavía y llego y con mi fuente rota. Y pues, no le dije nada a mi suegra. Entonces ya llega mi cuñada y le empiezo a platicar, me llevan al hospital, estoy de hospital en hospital para que pudiera nacer mi bebé. Y ya él nació de 7 meses pesando unos 720. Y ya me vengo para acá, voy al seguro, me dicen, no, pues está desnutrido tu bebé. Y de ahí me mandaron unas semillitas. Y ya ahí me ayudaron porque mi bebé se le iba el cuello de lado a lado, parecía pollito ahí. ¿Y hoy cómo está? Ahorita ya está mejorcito. ¿Mandé? ¿Querían comentar algo por allá? No, él ya está mejor ahora. Ya, ahorita ya detiene bien su cuellito, ya está más... Está engordando, está subiendo de peso. ¿Tú hiciste lo de la mamá canguro? No. Ni siquiera te lo platicaron. No, ni siquiera sabía yo nada de... Nada. Y en el hospital, pues sí me dejaban a verlo, pero nomás ciertas horas. Las horas de visitas y ya. ¿Cuánto tiempo estuvo? Estuvo él 20 días en incubadora. 20 días en incubadora, sí. Junior es su pequeño. Es impresionante el cambio en 1 mes y medio, 2 meses a lo mucho, de que se le veía su carita, sus ojos sumidos, estaba realmente muy delgado, no había control cefálico. Y ahorita en mes y medio, 2 meses, ya se sienta, puede permanecer sentado sin ayuda, y es el trabajo que hacen los papás. Claro, eso es súper importante. Sí, de la mamá canguro, yo creo que falta difusión. Ese es un programa que inició en Colombia. Y a las mamás hay que decirles que el ponérselo, el niño siente el latido y eso hace que haya más producción de insulina y ayuda a que suba más rápidamente de peso, aumenta la lactancia. Y algo muy importante, los prematuros tienen un mayor riesgo de infecciones porque su sistema inmunológico es inmaduro. En el último trimestre del embarazo es cuando pasan más inmunoglobulinas de la mamá al feto y a ellos les está faltando esa parte. Claro. Entonces, ¿qué pasa con el niño que está con mamá canguro? Tiene las inmunoglobulinas, tiene sus defensas completas, pero son inmaduras. Entonces, como la mamá entra al ambiente donde está el niño, esto hace que ella esté en contacto con los gérmenes que pueden atacar al niño. Produce inmunoglobulinas y se las pasa a través de la leche materna y es como si lo vacunara todos los días. Y el niño que está con leche materna se enferma menos, no nada más durante el tiempo de la lactancia, sino en los primeros 2 años de vida. Híjole, eso qué importante. Eso es importante porque las convence más de la importancia de la técnica de mamá canguro. Y aparte, bueno, hay que exigirlo, insisto, ¿no? Cuando no está por ahí. Oye, bueno, nos vamos a ir a un corte, a ver una cápsula. Acompáñanos a verla y en un momentito regresamos. Bueno, Oscar, una llamadita antes de que nos vayamos a la cápsula. Rápidamente, Verónica Ramírez nos dice, mi hija nació de 34.1 semanas, tiene 4 años y hasta hoy, gracias a Dios, va bien, aunque estuvo intubada y con nutrición parental. Permaneció 52 días hospitalizada. Efectivamente, es una experiencia muy fuerte, ya que me llené de culpa y remordimiento. Hoy en día, bueno, continuamos con esta llamada un poquito más adelante, no se vayan. Existen programas alternos a la par con la atención médica y dentro de estos programas alternos, por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos neonatales, se trata de que el niño esté lo más parecido al ambiente materno. En los niños que están ya más estables y que están en crecimiento y desarrollo, algunas semanas o días de darse de alta, se inicia el programa Canguro. Este programa Canguro consiste en tener contacto con el bebé piel con piel. Puede ser llevado por la mamá o puede ser llevado por el papá. Su función es disminuir el estrés del bebé y de esta manera mejorar la pronta curación de las enfermedades y también mejorar la ganancia ponderal. No solo implica el cargarlo y tenerlo en contacto piel con piel, también abarca la posibilidad de empezar una lactancia materna. Los anticuerpos en el bebé no han pasado porque nació de manera prematura y el proveerle la leche humana desde etapas tempranas y lo más pronto posible va a ayudar a su crecimiento inmunológico y a que cuente con las defensas para que el bebé no se contagie de enfermedades. Los pacientes aptos para el programa Mamá Canguro es cualquiera,
pero va a depender mucho de las condiciones en las que se encuentre y quien lo va a indicar es el médico. Cuando el bebé está ya con cierta estabilidad, puede iniciar este programa canguro. La mamá se va a sentir satisfecha porque siente que está haciendo algo por su bebé, a la vez que anímicamente le va a elevar este estado. Regresamos a Diálogos en Confianza. Más comentarios. En Twitter nos dice Joel Gutiérrez: a mi bebé prematuro le di leche materna 19 meses y los doctores no se cansaban de decirme que no era correcto. Durante sus primeros años pudimos aplicar un MET canguro modificado durante aproximadamente 6 horas al día. Hoy es un niño afortunadamente sano y feliz. Isel, mi primer hijo de 36 semanas, porque me operaron al decirme que mi bebé tenía un defecto en el corazón sin hacerme estudios. En mi embarazo no tuve problemas, pero en el hospital le surgía hacerme cesárea y dijeron que había que operarlo porque no viviría. No solo son prematuros y no solo nos explica ella, los bebés son prematuros por complicaciones, también por violencia médica que me pasó en mis 2 primeros embarazos. Los 2 fueron de 36 semanas. Y yo siendo médico lo digo. Comentarios en Facebook. Nos quedamos en el corte anterior, de hecho, con un comentario de Citlari Castillo. Dijo: yo tengo un hijo prematuro que nació por parto natural a las 32 semanas. Tuvo muchas complicaciones, entre ellas neumonía. Estuvo entubado y pocas esperanzas de vida. Gracias a Dios, hoy tiene 8 años después de haber nacido con un peso de 1 kilogramo 250 gramos. Y está 40 días en el hospital. Hoy está sano, claro, con muchas complicaciones en sus primeros años de pulmones, pero lo tengo conmigo y eso no lo cambio por nada. Y más bien era de Verónica Ramírez el comentario anterior, que decía que su hija nació de 34.1 semanas, hoy tiene 4 años y hasta hoy todo va bien. Estuvo intubada y con nutrición parenteral, permaneció 52 días hospitalizada y efectivamente es una experiencia muy fuerte, ya que se llenó de culpa y remordimiento. Hoy es una nena alegre y juguetona, nos comenta. Sin embargo, ella siente que ha caído en el error de sobreprotegerla y es muy tímida porque le cuesta mucho trabajo relacionarse. Se identifica con el testimonio de la mamá de Sofía por los sentimientos que expresa y nos pide orientación y nos dice, y fíjate qué grave, Cris, esto nos pregunta, ¿cómo puede ser una buena mamá? Creo que eso es tan difícil de juzgar y es una pregunta que tal vez no sé si... Oye, y en todos los programas sale, ¿no? Sí, en cualquier problema pero que además, haya. Pero vivir esta experiencia de esta maternidad más complicada, desde luego. Una aclaración respecto a prematuros, porque los cuidan tanto ustedes, todo lo que les ha costado, hay que cuidar mucho el riesgo que tienen ellos de infecciones. Si los llevan a lugares de estimulación, ahí no deben de permitir niños con infecciones. Si algún hermanito, a la abuela, papá están con dolor de garganta, lo mínimo ponerse doble cubreboca, porque una gripa insignificante de un adulto puede ser una neumonía. Bueno, y otra cosa también, lo de las vacunas, porque creen que por ser prematuros no deben de tener la vacunación. Cuando alcancen los 2 kilos, tiene que empezar a ponérsele las vacunas que están estipuladas. Vamos a ver rápidamente un resumen de lo que ha ocurrido hasta el momento y nos vamos con una llamada que también van a comentar seguramente después. ¿Las drogas pueden provocar un parto prematuro? Sí. Bueno, vamos a ver antes el resumen. A veces queremos que como niños prematuros lleven el mismo desarrollo que bebés que nacieron a término y esto no es posible. Que hay que darles tiempo. No hay que etiquetarlo. Si un niño prematuro le faltó y tiene cierta madurez, hay que darle el tiempo, no forzarlos. Ya son procesos, nos indican que sus procesos de madurez, pues ya están diciendo, esto ya no lo necesito. ¿Qué porcentaje de hospitales realmente utilizan método canguro en México? Bajísimo. De reducir las muertes neonatales por prematurez, el método canguro y la lactancia materna son importantísimos. En México nuestros médicos, nuestras enfermeras se siguen rehusando a hacer el método canguro. Tenemos que generar mucha educación y capacitación para médicos, enfermeras y los papás. El niño prematuro debe tener un seguimiento especializado. Tenemos que establecer programas personalizados. Es sumamente importante el seguimiento por lo menos los 6 primeros años de vida. Si notan alguna cosa motora, tienen que llevarlo a un neurólogo, a un neuropediatra. El simple hecho de nacer antes de tiempo ya trae de por sí un riesgo en el neurodesarrollo.
El parto prematuro es aquel nacimiento que se presenta antes de las 37 semanas de gestación. Puede ocurrir por causas obstétricas, pero también se puede presentar por otras causas, por ejemplo, infecciones en la madre, infecciones de las vías urinarias, pueden desencadenar un trabajo de parto antes de las 37 semanas y son varias las causas por las cuales podríamos tener como resultado un bebé prematuro. Es muy importante llevar un control prenatal regular con el obstetra a fin de que el embarazo sea lo más sano posible y evitar esto, sobre todo en las pacientes con preeclampsia o con diabetes, que son de las enfermedades más frecuentes en nuestro país. Un bebé recién nacido prematuro puede traer como complicaciones ciertas enfermedades propias de su prematurez, pero también implicaciones emocionales. Dentro de las enfermedades propias de la prematurez van a depender si es un prematuro antes de las 28 semanas o después de las 28 semanas. Se dice que estos prematuros menores de 28 semanas se conocen también como recién nacidos inmaduros, con un peso general por abajo de 1 kilo. Y obviamente las enfermedades que van a presentar pueden ser respiratorias, intestinales o a nivel sistema nervioso central, y obviamente un componente infeccioso van a ser más severas que los niños mayores a estas semanas o a este peso. Cuando se llega la oportunidad de conocer al bebé, es muy impactante que yo llegue y el bebé esté conectado con un aparato que mide su oxigenación, que se llama saturómetro, pero son 2 cables, con un aparato que mide su frecuencia cardíaca, su ritmo cardíaco, y son 3 cables, con un aparato que va conectado a sus pulmones y a su vez a un respirador, y es una lavadora, es un aparato gigantesco, con otro cable que le toma la temperatura. Entonces son cables y cables y cables y alarmas. Y estas alarmas de pronto suenan y a mí nadie me dijo cómo iba yo a encontrarme a mi bebé, ni tampoco cómo pueden sonar estas alarmas. Es importante que sepamos que están en una unidad de cuidados intensivos neonatales, donde hay personas que se dedican a vigilar a sus bebés, que si las alarmas suenan, las personas van a apagar esa alarma y a resolver el problema de su bebé, que en ese único momento tienen que disfrutar y estar con su bebé, convivir con su bebé. Cualquier duda que tengan, que la pregunten al personal de salud, que no la pregunten a la mamá del vecino, tiene que ser al personal de salud. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y tengo conmigo aquí a Esther. Esther, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Oye, tú querías hacernos un comentario sobre los médicos, platícanos. Así es, a mí me interesaría que pues aquí los especialistas nos ampliaran el tema de cuál es la diferencia entre un pediatra y un neonatólogo, porque muchas veces a la hora de que estás en labor de parto dicen lo va a recibir su bebé un pediatra, y en otras ocasiones el neonatólogo, entonces muchas veces no sabemos esa diferencia, ¿no? Marta, por favor. Sí, ese comentario es muy importante. Después de ser médico general, podemos hacer una especialidad como es pediatría, son 3-4 años, y una subespecialidad, una rama de la pediatría es la neonatología, y que son 2 años, y hay otras personas que hicimos otra subespecialidad que es terapia intensiva neonatal, y la diferencia sí son varios años. En cualquier nacimiento lo ideal es que haya un neonatólogo, y más en uno de alto riesgo, porque los primeros 5 minutos de vida marcan la diferencia. Y ya lo he dicho en otros programas, nunca se está al mismo tiempo tan cerca de la vida como de la muerte como en el momento que nacemos. Y esos 5 minutos pueden ser determinantes para el neurodesarrollo futuro. Entonces, lo ideal es que haya un neonatólogo. O sea, podemos pedir que nos acompañe un neonatólogo. O un pediatra que sepa reanimación neonatal. Perfecto. Muchísimas gracias, Marta. Y bueno, por aquí tengo a Cirila, y a Cirila le está acompañando. ¿Cuál es el nombre de tu niña? Mi hija es Mariana. Mariana. ¿Qué edad tiene Mariana hoy? Ella ahorita tiene 2 años 8 meses, con edad corregida 2 años 5 meses. Ella nació de 6 meses. Ella estuvo conectada al ventilador artificial, por lo cual le dio displasia broncopulmonar. Ella estuvo usando oxígeno, lo acaba de dejar en noviembre. Con bastantes medicamentos y ahorita pues ya. Oye, ¿y cómo era vivir con esto de que ella necesitaba el oxígeno todo el tiempo y durante tanto tiempo? Muy, muy difícil, porque al principio se quitaba todo el tiempo las puntas nasales, después ahorita que ya está más grande ya no, o sea, yo tenía que estar todo el tiempo más al pendiente de ella, porque pues todo el tiempo se quitaba las puntas, hasta que finalmente pues como yo la saturaba con un aparatito, un oxímetro,
y la neumóloga me dijo que ya, o sea, que yo la saturara, si ya estaba saturando arriba de 85, 90, ya podía dejar el oxígeno y es como lo pudo dejar. Muchísimas gracias, gracias por compartirnos tu experiencia. Y bueno, a mí me gustaría también, se nos quedó como por ahí, otro de los métodos de esto de la estimulación temprana, o no sé cómo le llamarían ustedes, del toque positivo. ¿Nos pueden decir un poco qué es esto del toque positivo, Rosy? Bueno, tacto positivo es una metodología que desarrolló una enfermera neonatal que se llama Cherry Bond, inglesa, y esta metodología que ella desarrolló también está muy relacionada con la técnica de masaje infantil. El masaje, como nos decía Marta, se puede utilizar para estimular al bebé, y en los prematuros es muy importante para favorecer la vinculación afectiva entre las mamás y los bebés. Actualmente no utilizamos masaje con bebés muy pequeñitos como los prematuros porque vemos esas señales de estrés. Todavía sus terminaciones nerviosas están muy superficiales en la piel y los eventos en el ambiente los pueden estresar y eso conlleva a cambios en frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno. Entonces, la alternativa para estos bebés es el toque positivo. Es enseñar a los papás a que coloquen las manos quietas sobre la cabecita o sobre los piecitos del bebé, pero es, como decíamos, toda una metodología que lleva varios pasos y que motivamos a que tanto los médicos, las enfermeras, los papás lo lleven a cabo, y es observar el ambiente antes de acercarme al bebé y analizar qué puedo hacer para que ese ambiente sea más confortable. Apagar alguna luz que esté muy directa, silenciar un radio, silenciar alguna alarma, hablar en tono bajito, ayudarlo tal vez un poquito con su postura, hablarle antes de tocarlo, porque sensorialmente el bebé se prepara, y desgraciadamente en USIN, bueno, hay muchas cosas que se hacen por salvaguardar su vida, pero son dolorosas. Entonces, en cuanto los tocas, pues ellos se preparan para que venga algo doloroso. Entonces, les hablamos antes de tocarlos y ellos ya se preparan. Esto lleva tiempo. Después se les toca y se establece un diálogo. Y en el caso de los bebés prematuros, es como Angélica decía, mirar al niño, ver si está cómodo, qué señales de estrés o de placer está dando y si me permite continuar con este diálogo. Y después, cuando se termina este diálogo, avisarle pues que me voy a retirar, que vengo a la siguiente hora de visita, etcétera. Y realmente para que esto se dé, pues se necesita mucho trabajo en conjunto con el personal. Así quisiera comentar, fíjate que hemos tenido experiencia ya haciendo lo que es la psicología hospitalaria y atendiendo a los papás en la unidad de cuidados intensivos. Hay papás divinos. La verdad es que al papá llegan y las enfermeras muy lindas también les dicen, tóquelo, háblele y demás. Entonces, la otra vez yo me encontraba con un papá que estaba muy encariñado con su hija y lo estaba, pero entonces cada vez, nena, nena, y la bebita, una bebita de 800 gramos. Entonces yo le dije, oye papi, me encanta tu actitud, me encanta que estés así, pero hay que enseñarla. Le estás haciendo daño, tiene estrés. Hay que tocarla con contactos positivos. Tu voz la reconoce y la de su mami, y sabe que esas voces no le van a generar dolor. Conoce la voz de la enfermera, conoce la voz del médico, conoce la voz de todo quien da atención y le genera dolor. ¿Y qué pasa? Se tiene que asociar que la voz de mamá y que la voz de papá tiene que ser una voz cálida y que el contacto no va a generar dolor. Entonces, es enseñarle a los papitos. Claro. Eso es muy importante porque también a veces pueden caer por la ansiedad de que el niño no tenga secuelas, de brincarse lo que está estipulado, de cuántas horas de ejercicio, de qué ejercicios, en qué horarios, que no sea después de que coma. O sea, hay que respetar eso porque si no caemos en la sobreestimulación. Y hay niños que son inquietísimos y dicen, yo no sé, pero no lo puedo mantener quieto. ¿Cómo va a estar quieto si lo acostumbré a descargas de adrenalina por ejercicios todo el día y no respeté los horarios? ¿Cómo puedo saber si lo estoy sobreestimulando? Porque hay unos, para estimulación hay programas, hay horarios y eso se les dice a los papás.
Entonces ellos a veces por la ansiedad de creer que si hacen el doble al niño le va a ir mejor y más rápido, claro. Que me parece algo natural que les pueda suceder a los papás, ¿no? De repente decir, oye, bueno, si con 2 estimulaciones de sus piernitas va a caminar, le doy 6. Claro, ¿no? Pues entonces ellos se deben de ir con un programa escrito, con horarios, con ejercicios, tiempos, todo. O sea, eso es algo profesional que se les tiene que dar a ellos. Y que se tiene que ir cambiando de acuerdo a cómo vaya desarrollándose. Algo muy importante que creo que debemos retomar es cuánto cuesta, a dónde podemos acudir. Porque muchas veces los papás no acuden por el temor de que sea muy caro. Existimos asociaciones en donde trabajamos con cuotas de recuperación. O sea, se hace un estudio socioeconómico y de acuerdo a las características de la familia se les brinda apoyo. En el caso de Semillas de Amor no solo hacemos eso, sino conseguimos ropa, zapatos, pañales, les proveemos de una despensa como apoyo. Entonces no tengan miedo, busquen apoyo porque sí somos varias las asociaciones que ya existimos en México y que estamos trabajando con bebés y que de verdad, se los repito, es la mejor inversión que van a hacer para el resto de la vida de estos pequeños. Qué bueno que nos comentas eso, porque la verdad es que sí, los papás comentan que es muy caro y entonces a veces eso les impide, o como tú dices, el no saber si es caro o no, me impide acercarme a algo. Es que sí es muy caro, perdón, sí es muy caro y te voy a decir por qué. Hace 8 días en el programa decían, ¿cuánto te sale una valoración neuropsicológica? Porque además la valoración para esta población debe ser neuropsicológica, no la valoración tradicional que se hacía psicopedagógica. antes. Psicopedagógica. Entonces, ¿qué ocurre? Tú preguntas y va mínimo de 8,000 hasta 18,000 pesos. Depende si es en las Lomas, si es en Polanco. A ver, pero entonces, ¿qué hacen estos papás que no pueden pagarla? Pueden ir a las universidades. Hay universidades en las que en el departamento de psicología, de psicopedagogía, de neurología, etcétera, los estudiantes tienen que practicar y pueden recibir a los papás. Hay algunos que cobran cuota de recuperación, hay algunos que no cobran nada, y es una buena atención porque tienen a un maestro detrás que está orientando a estos alumnos que son profesionistas. No es una atención de menor calidad. Si bien los estudiantes están aprendiendo, no lo están haciendo solos. Entonces, acercarse, por ejemplo, yo vengo de Puebla y en la UPAEP, en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, sé que tienen un seguimiento en neurodesarrollo para estas poblaciones. Hay que buscar. Y realizan investigación. Sí, pueden tener acceso a algo dentro de sus posibilidades. Claro. En Semillas de Amor hacemos todo esto. También es bajo cuota de recuperación y damos seguimiento hasta niños de 12 años. Oigan, bueno, pues para todas las personas sí. Es importante que los papás se acerquen a los círculos con otros papás. Sí, claro. En Nacer Temprano, Vivir en Grande, Con Amor Vencerás, Mundo Prematuro, son círculos donde podemos estar acompañados y convivir con otros papás. Y aparte, bueno, es importante que sepan que nosotros les podemos dar los datos de todas estas asociaciones. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo martes y búscame en las redes sociales. Soy Cristina Jauregui. Hasta luego.